por la Universidad Iberoamericana, profesor de Historia de México, profesor del taller de investigación en la Universidad del Claustro de Sor Juana, investigador en archivos históricos, escritor, valorador documental. Curso especialización en la Universidad Salamanca, España, octubre de 2002. Certificado en implantación de la ISO 30300 y 30301 en sistemas de gestión por la Escuela Superior de Archivística y Gestión Documental de la Universidad Autónoma de Barcelona. Certificado en el estándar de competencia, evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia con clave EC0076 de conocer. Certificado en competencia laboral en el estándar realización de los procesos técnicos en archivo de trámite con clave EC549 de conocer. También es autor y coautor de 12 libros sobre archivística, historia y literatura. Tiene 34 años de experiencia en la organización y conservación de archivos públicos y 35 como profesor. Actualmente se desempeña como director general académico del Instituto de Estudios Históricos Carlos Sigüenza y Góngora, Asociación Civil, y secretario académico de la Escuela Mexicana de Archivos, ACE, el maestro Jorge Nasif Mina. Cedo el uso de la palabra al maestro Jorge Nasif Mina. Gracias a todos. Quiero agradecer al maestro Francisco Alfonso su gentil invitación y a Adriana Martínez, que me ha sorprendido, he hecho un descubrimiento y me da mucho gusto poder haber hecho este descubrimiento de una cultura archivista en realidad muy buena, seguramente. Claro, si quiere estudiarse. Estuve aquí hace muchísimos años y hablando de lo único que sé de archivos. Y me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Antes de iniciar mi presentación, quiero hacer una pequeña aclaración que considero muy pertinente. Para la transparencia, el derecho a la información y la rendición de cuentas, no se vislumbran archivos históricos. Porque el archivo histórico es documentos de fuentes públicas de información. Y si ya lo catalogué, lo formé como histórico, lo dictaminé como histórico, entonces es público. Y no tiene que estar sujeto a las leyes de transparencia. Hay un aspecto importante. Para que ese archivo histórico sea público, la gente que trabaja en los archivos históricos tiene por fuerza que revisar que la información no esté clasificada como reservada o confidencial. En cuanto llegue directamente al archivo histórico, no puede llegar siendo reservado o confidencial. La Ley Federal de Archivos estableció un término que ya, por suerte, en la discusión de la Ley General de Archivos se borró. El famoso término de documentos confidenciales con interés histórico. Ya no va a haber eso. Ya no hay eso. No podemos cerrar los acervos, como se ha hecho, bajo el supuesto de que son confidenciales. Si llegan al archivo histórico, dejan de ser confidenciales. El archivo histórico es el patrimonio de las naciones, de los pueblos. Ojo, no es el patrimonio del Estado y no fundamenta la actividad del Estado ni del gobierno. Fundamenta la actividad de los pueblos, de las naciones, de las sociedades, de los mexicanos en este
no de los gobiernos. Por eso debe ser público y por eso se llama memoria histórica o patrimonio histórico. Disculpen que haya hecho esta aclaración. Voy a llevar mi ponencia de la siguiente manera, si ustedes me lo permiten, para no cansarlos mucho. Y sí soy legal, ¿qué? Así he sido siempre. Voy a leer un texto que me interesa mucho que quede puntual. Y después me voy a ir a mis diapositivas. Le voy a pedir al compañero, ¿sí?, que vaya, para no estar diciendo ¿no?, que le dé un espacio a cada diapositiva, un tiempo determinado, y yo me voy ajustando a la explicación de este proceso para no tener que leer toda la ponencia. ¿Estamos de acuerdo? Quizás si él tiene duda y veo que no cambia, pues nomás levanto la mano así, ya. No dije así, no así. Bueno, muy bien. Quiero agradecer esta invitación para participar en esta mesa de diálogo. Desde hace muchos años estamos convencidos de la importancia de la discusión de las ideas mismas que ayuden a establecer sistemas incluyentes y democráticos y no autoritarios y excluyentes en los procesos de transparencia, derecho a la información y rendición de cuentas. Y aunque ustedes no lo crean, también organización y conservación de archivos públicos. Al discutir de manera civilizada las diferentes ideas en torno a una acción determinada, se genera el conocimiento y por ende se propicia la reflexión y análisis adecuado para la toma de decisiones. Pero, por lo regular, al no hacerse, se rompe con el fundamento académico-técnico y prevalece la imposición, ya que en las administraciones públicas para la organización de archivos no se escucha a los estudiosos de la materia, sino se establecen políticas en torno al marco normativo y hasta se crean manuales y guías sin fundamentarse en la ciencia archivística. Es decir, se quiere organizar archivos por decreto, pero sin conocer la archivística. En los ya más de 35 años de trabajar en los archivos y para los archivos, no recuerdo haber escuchado y menos visto que a una persona dedicada a los archivos públicos le hayan otorgado por su labor académica, teórica, práctica, por sus aportaciones al desarrollo de la actividad de ciencia, por su labor en la formación de nuevos profesionales, como a muchos otros lo han hecho, músicos, artistas y luchadores. En ninguna universidad un reconocimiento, un doctorado honoris causa. No es que no tengamos en nuestro país personajes que se hayan destacado en el ámbito profesional de la archivística, aunque no sean necesariamente licenciados o maestros, no, sino porque aún se piensa que cualquiera puede organizar un archivo público o privado. Y no se da crédito, no se califica a los teóricos, a los estudiosos de la archivística nacional. Y por ende, para esos reconocimientos, los honoris causa, no se voltea a ver el trabajo de los archivos, el que aún no es prioritario para nadie. Esa forma de pensar y actuar en las instituciones gubernamentales, en la administración pública y hasta en las universidades o instituciones educativas, ha dejado nuestra profesión inmersa en un bache que ya duró muchos años y que corre el riesgo de quedarse ahí de manera infinita, registrando ya muchas batallas perdidas. Por eso celebro que en reuniones como esta, de interesados y estudiosos de temas como la Ley General de Transparencia, se
fiable de los archivos, por lo menos para definir qué tanta importancia pueden tener en ese marco normativo. La primera, por favor, si están amables. Para que la transparencia, el derecho a la información y la rendición de cuentas se cumplan de manera cabal, tenemos que mantener archivos administrativos funcionando y, lógicamente, trabajando. Un poquito más despacio. Al hablar de archivos públicos entramos al mundo de la transparencia, lo que se fundamenta con el decreto por el cual se forman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia. En esas reformas y adiciones se encuentra el establecimiento de la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes federal, estatal, de la Ciudad de México y municipales. El artículo 6º constitucional determina que los sujetos obligados deberán de documentar dicho acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias y funciones. La ley, la de transparencia, determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. Muy cómodo para la administración pública. Al no tener los archivos organizados y funcionando, declarar inexistencia de documentación. Nadie está obligado a lo imposible. No lo tengo. Inexistencia. Y además es interesante leer los textos que dicen. Hemos buscado en todos los archivos de la dependencia y no encontramos los documentos. No buscaron en ningún lado. ¿Y por qué no buscaron? Porque no tienen archivos. Porque tienen espacios, tienen bodegas en las cuales guardan carpetas de correspondencia de entrada y carpetas de correspondencia de salida, no expedientes, siendo este expediente claro, concreto, en la única unidad de instalación de los archivos. Condición importante para tener un archivo de trámite es que la documentación que se produce en cumplimiento de funciones y atribuciones esté en expedientes, es decir, toda la información de un asunto determinado junta. No que la secretaria, porque como no hay archivos, la secretaria, todo lo que entra lo pone en una carpeta y todo lo que sale lo pone en otra. No importando que sea del mismo asunto. Y luego queremos decir que esa carpeta es un expediente. Y esa carpeta, después que ya se llena, la mandamos a lo que dicen ser archivo de trámite. Es una bodega. Una bodega en cajas amarradas y quién sabe dónde están. Entonces, cuando llega una solicitud de información, se dice, pues no lo tengo en existencia porque tendría yo que sacar 350,000 cajas en donde hay el doble de carpetas, pero no sé si son de entrada o de salida. ¿Y en dónde encuentro la información? A eso se le llama fragmentación de la información. Y el primer problema que hay que atacar en el derecho a la información es que la información está fragmentada en carpetas de correspondencia de entrada y salida. Bueno, este artículo 6º constitucional, de esta reforma constitucional para la Ley General de Transparencia y otras más, pues, entonces, dice claramente, a ver, ya no va a haber esa inexistencia, porque sí, ahora tenemos que documentar todos los procesos archivísticos
todas las responsabilidades del señor jefe del Departamento de Recursos Materiales tiene que documentar en el archivo de trámite de la Dirección General Administrativa, en la serie documental que le corresponde, tiene que documentar todos sus actos de gobierno, todos sus actos administrativos. Para poder hacer un guisado de pollo, primero tienes que tener un pollo. Mi queridísimo y bien amado don Adrián García Cortés, maestro querido, cronista de la ciudad de Culiacán, así me lo decía en forma de regaño. Jorgito, para poder hacer un guisado de pollo, primero necesitas el pollo. ¿Dónde está el pollo? Para poder hablar de la importancia de los archivos en la transparencia o en la Ley General de la Transparencia, lo primero que necesitamos es tener archivos organizados y funcionando para que el derecho a la información sea real, con testimonios documentales reales. Si no tengo el pollo, tengo guisado de pollo. Pues no tengo, hombre. A lo mejor te doy un caldillo ahí, ¿no? Con una patita ahí que me encontré. Para poder contar con archivo formal, este debe de haber sido organizado aplicando los conceptos y técnicas que han desarrollado la archivística. ¿Pero qué es la archivística? ¿Qué es? Hablamos de importancia de los archivos en la Ley General y no sabemos lo que es la archivística. Digo, no pretendo dar un curso de archivística aquí, que no estaría mal, pero no lo pretendo hacer. No se preocupen. O sea, ya en cuestión de 30 minutos se van, no pasa nada. Archivística es la ciencia y técnica relativas a la organización, legislación y reglamentación y tratamiento de la gestión de los archivos. Eduardo Núñez Fernández nos explica y nos dice: es la archivística quien se encarga de organizar y estructurar esa información previamente en el marco del más escrupuloso respeto a los presupuestos de origen, organización y procedencia de los documentos en expedientes, con independencia de la secuencia que ha organizado y estructurado y tenga en otras ciencias. ¿Qué nos dice Antonio Heredia? Si aquí hay archivistas, todos han leído a Antonio Heredia. Nadie lo ha entendido, pero todo el mundo lo ha leído, todo el mundo la cita. La archivística es la ciencia de los archivos y no de los documentos. Creemos que la archivística trata documentos. No, ustedes quieren tratar documentos, estudien diplomática. La diplomática es la ciencia que se hace cargo del documento suelto, lo analiza, sus protocolos, sus firmas, sus procesos, sus fichas. Pero cuando la diplomática ya habló del documento, lo manda a la archivística para que la archivística lo expediente y lo analice en el conjunto del asunto que trata. Por eso nos dice doña Toñita que la archivística es de los archivos y no de los documentos, hablando del documento suelto. Y la cita real dice: aunque dentro de los expedientes el múltiplo común sea el documento, lo que se forman los documentos. Aunque estos son los integrantes de aquellos. Es organizar, gestionar y conservar conjuntos orgánicos de documentos expedientados con el fin de su posterior uso como fuente de la información, ya fuera administrativa, jurídica o histórica. La archivística es o se fundamenta, aparte de la archivología, cuidado, la archivología, el estudio del tratado, de los archivos, la parte emocionante de la historia, de las épocas, de las formas, de las tablillas de arcilla, de los quipús,
dentro de la archivística. Pero aparte de esa, se fundamenta en ciertas técnicas científicas fundamentales. Nos referimos a la organización documental, a la descripción documental y a la valoración documental. ¿Cómo voy a valorar un documento, un expediente o un documento dentro de un archivo si no tengo archivo? ¿Cómo voy a hacer el inventario de descripción de expedientes? Pues si no tengo archivo. Primero necesito tener el pollo, ¿cierto? Maldito pollo, no lo han... Y entonces la primera etapa se llama la organización documental. Y ya nos estamos acercando a la importancia de los archivos en esta Ley General de Transparencia. La organización documental entonces se divide en 4 acciones necesarias y fundamentales. La primera es la clasificación. La segunda, la integración. La tercera, la ordenación. Y la cuarta, la instalación. Pero aquí viene el grave problema. Hablando de clasificación archivística por funciones, digo, todos los que han trabajado archivos les han metido en la cabeza 20,000 veces que la clasificación archivística es por funciones. Pero aquellas autoridades mexicanas, las autoridades archivísticas, parece ser, tengo la impresión, que no han entendido que es un cuadro de clasificación por funciones. Porque si en mi cuadro de clasificación tengo una serie que le llaman, una sección que le llaman recursos humanos, los recursos humanos no es una función. Los recursos humanos es un tema. Aquí la pregunta sería, ¿qué hago con los recursos humanos para poder sacar funciones claras y concretas sobre la aplicación administrativa? Entonces tengo esa muy ligera sospecha, que no se ha entendido muy bien. No solo el término, sino tampoco lo que se clasifica. Creyendo que lo que se tiene que clasificar son documentos o carpetas de documentos. Hagan su cuadro de clasificación y ahí los ven a todos, secretarias, auxiliares, corriendo a sacar todos los folders de los cajones de todos los archiveros que están por todos los pasillos de la institución, porque van a hacer el cuadro de clasificación. La acción de ir a los archiveros o cajones, sacar carpetas, documentos, ponerles un número y identificarlos, no es clasificar. Es enlistar. Es hacer una lista. No es clasificar. No es tan fácil. No cualquiera lo puede hacer. Los grandes archivistas universales nos han enseñado que la clasificación pone a prueba el carácter y habilidad científica de los archivistas. Se clasifican atribuciones y funciones, no documentos. Se integran y ordenan expedientes que se producen en el cumplimiento de las atribuciones y funciones. Acabo de decir algo fundamental: cumplimiento de atribuciones y funciones. Todo funcionario público, todo servidor público, todo funcionario privado de empresas, tienen sus
áreas de trabajo, atribuciones y funciones que cumplir. Y ellos personalmente, si tienen un nivel alto, tienen facultades. Él tiene la facultad de, y la unidad administrativa tiene la atribución y la función de cumplir. Póngale ahí un cuadrito rojo para que no se les olvide. Atribuciones y funciones. De parte de las unidades administrativas y se instalan físicamente los archivos. Para medir la importancia de los archivos en el marco de la nueva Ley General de Transparencia, es necesario indagar sobre cómo se unen o convergen la transparencia, el derecho a la información y la rendición de cuentas con la tarea archivística. Si el derecho a la información, si la transparencia, si la rendición de cuentas no tiene nada que ver con los archivos, ahí vamos a echar un trago. ¿Qué hacemos aquí? Vámonos. Pero si nosotros ya deducimos que algo tiene que ver, entonces tratemos de buscar en qué momento se une. La clave está en la relación existente entre la clasificación archivística, la transparencia y el acceso a la información. El punto de conexión son atribuciones y funciones del sujeto obligado. Cuando nosotros pedimos información por medio de los sistemas Infomex o todos estos sistemas que se han creado, pedimos información a una unidad administrativa sobre el cumplimiento de sus atribuciones y funciones, o no. O pedimos sobre cómo administra su casa, no, ¿verdad? O cómo maneja su coche, no. Es sobre tus funciones y atribuciones que tienes como funcionario. Y esas atribuciones y funciones que tienes como funcionario, yo pido que me des información. Cuando tenemos derecho a la información, pedimos que nos den información de una dependencia sobre atribuciones y funciones. Y cuando rendimos cuentas, cuando un funcionario, un servidor, rinde cuentas, no da un informe, rinde cuentas, ¿sobre qué debe de rendir cuentas? Sobre sus atributos, sobre las facultades, atribuciones y funciones que tiene. Bueno, y esas atribuciones y funciones, ¿quién se las da? El marco normativo institucional, el reglamento interno, las leyes orgánicas, los manuales de organización. Por ejemplo, la ley orgánica de la Administración Pública Federal establece en uno de sus artículos que el presidente de la República da las atribuciones y funciones al Ejecutivo por medio de los reglamentos interiores. Ahí se los está dando. Tú, secretario de Gobernación, tienes todas esas atribuciones y funciones y tú a la vez vas a tener que dárselas a tus subsecretarios y a su vez a los directores federales y a su vez a los directores de área, y así como un gran árbol, ¿no? Un sauce llorón que va cayendo en las atribuciones y funciones. La existencia o inexistencia de la información depende de la atribución o función que se le otorgó a la unidad administrativa correspondiente, lo que fue creada o organizada esa unidad administrativa. Si tiene la atribución o función, debe tener la información. Claro, hay momentos. Sí, yo la tuve. Cumplió su plazo de conservación, se fue al archivo de concentración, perdió plazo, perdió valores, está en un archivo histórico. O en un acta de baja documentación. Pero que la tuvo, la tuvo.
atribución o función debe tener la información solicitada, los antecedentes o movimientos, transferencias o destino final que haya sufrido la información. No puedo decir inexistencia. ¿Cuándo tengo una inexistencia? ¿O cuándo es justificada? Bueno, uno, cuando hice todo un trámite archivístico ya se fue yendo de un archivo a otro y puede estar en el histórico o puede estar dada de baja, pero todo sustentada legalmente con las actas de baja y con los dictámenes de transferencia. Dos, cuando tengo un siniestro, por ejemplo, una inundación. Se desbordó el río, se fue hacia la población, hacia la ciudad, el archivo estaba, ¿dónde estaba el archivo? En el sótano. Estaba en el sótano, ¿no? Entró el agua, se echó a perder la documentación. Entonces, para poder decir que no la tengo que tener un acta de un ministerio público que determine que efectivamente hubo un siniestro, ¿Tengo la información? No. ¿La tuve? Sí. No la tengo. Otra, que me la hayan robado. Yo siempre les aconsejo a mis alumnos que si trabajan en un archivo y no encuentran un expediente, inmediatamente levanten un acta administrativa, de inmediato, para que las autoridades hagan lo mismo con un ministerio público. No se trata de decir, ¡ay, por ahí debe estar! Porque a lo mejor no está, a lo mejor se lo llevaron. A lo mejor se llevaron la documentación y ya no la tienen. Y ya no existe. La tarea de clasificar es eminentemente intelectual, teniendo como primer resultado directo el cuadro general de clasificación archivística y como aplicación de este la instalación de expedientes para llegar a la organización de archivos públicos. Pero la tarea debe ser a priori y no a posteriori, partiendo del conocimiento previo sobre la historia, organización, administración y procedimientos de la entidad. Los cuadros de clasificación no se pueden copiar. Tengo que hacer un estudio antes, un estudio institucional, cómo funciona el área, y no puedo copiar. La tarea de clasificar es eminentemente intelectual, teniendo como primer resultado directo el cuadro general de clasificación archivística, al que vamos a considerar un gran mapa de la organización. Todavía no he sacado documentos, todavía no he hecho en todas las oficinas un tendido de papeles y de folders y de carpetas y de tiradero para ver y hacer mi cuadro de clasificación. Todavía no. Estoy sentado en gabinete, como los antropólogos y arqueólogos trabajan primero, en gabinete, haciendo mi investigación, haciendo mi mapa y clasificando. Dividir en clases, ¿qué? Mis atribuciones. Las atribuciones, la primera clase que tienen son las funciones. Para poder cumplir con mi atribución tengo una serie de funciones. Para poder administrar los recursos humanos, ¿qué necesito hacer? Sección documental, recursos humanos. Ahora dime, ¿qué haces? Pues administro el expediente único de personal, primera serie documental. Y así me voy, haciendo una división, classis facere, dividir clases. Clasificación tiene su raíz en el latín, no tiene su clasificación en el Instituto de Transparencia. No lo inventó Gloria. La materia prima de la transparencia y del acceso a la información pública es precisamente el expediente. Expediente. ¿De dónde viene la palabra expediente? Expediente, ¿sí? Su raíz es expediré. Y expediré
significa el que resuelve o con lo que se resuelve, el que desentorpece. Y es muy extraño que la misma raíz de expediente la tenga la expresión expedito. Expedito es llevar un asunto sin entorpecerlo, no rápido, sin entorpecerlo conforme al trámite que debe de llevar, pero puntual. Bueno, entonces el expediente es la materia pública o la materia real de la transparencia y el acceso a la información. ¿En dónde está el cumplimiento de las atribuciones? ¿En dónde puedo ver si una unidad administrativa cumplió con sus atribuciones y funciones en el año y quiero hacer una solicitud? ¿En dónde está? En los expedientes que están colocados en las series documentales, uno tras otro, de ese año, y que al buscar la información le van a decir si cumplió o no cumplió ese funcionario. Y en ese simple hecho ya están dándole al expediente una importancia suprema. El expediente es un proceso deliberativo, como si estuviéramos en un gran congreso en donde todo el mundo está discutiendo. Aquí el problema es que no discutes verbalmente, lo haces por escrito, entra y sale. Correspondencia es la formación del expediente. Correspondencia no son carpetas aisladas, sino lo que entra en un expediente para el tratamiento de un asunto determinado. Por eso decimos que la materia prima de la transparencia y el acceso a la información pública es precisamente el expediente, que se integra, ordena e instala conforme a la clasificación de las atribuciones y funciones que le dieron origen y contienen la información pública en base a testimonios documentales. El siguiente paso sería consignar oficialmente lo que se debe de entender por atribución y clasificación, estableciendo tanto la definición de los términos como el entendimiento de su significado real y cómo lo debemos aplicar en el trabajo archivístico. Imagínense ustedes, antes de entrar a este tema, imagínense, ¿dónde converge entonces, para darle un cerrojo a esto, ¿no? Para ver dónde está la importancia real de los archivos, porque eso es lo que están pidiendo que les diga. ¿Dónde converge la Ley General de Transparencia y el trabajo de los archivos? ¿En dónde se juntan? En las atribuciones y funciones. Porque yo pido la información por medio de transparencia, de atribuciones y funciones. ¿Y cómo organizo archivos? ¿Cómo se organizan los archivos? Por medio de las atribuciones y funciones. Si tu archivo no está organizado por medio de atribuciones y funciones, está mal organizado. Porque lo que me interesa es atribuciones y funciones que se van a resolver en expedientes que forman grupos. Esos grupos les llaman series documentales. Por eso el cuadro de clasificación es un fondo, una sección, una gran atribución y funciones en expediente. ¿Qué es la atribución? Acción de atribuir, facultad que tiene una persona por razón de su cargo. Se puede entender también como la adjudicación de hechos o cualidades a alguien, una asignación de algo o a alguien como de su competencia, atribución de un puesto de responsabilidad, porque se observa como la facultad que se da a una persona del cargo que ejerce. ¿Tiene que cumplir con ese cargo? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cómo hace testimonio de su cumplimiento? A través de las atribuciones. A través del expediente, ¿no? Al cumplimiento de las atribuciones. Ya tienes eso. Se observa que la palabra atribución asume varios usos y en la administración pública las atribuciones son dadas por los reglamentos internos de las dependencias y entidades para que cada una de las unidades administrativas y se dividen en funciones concretas, establecidas y desarrolladas en los manuales de organización que se deben de cumplir en la gestión administrativa.
Hace algún tiempo estaba yo intentando ayudar al Instituto Mexicano de Seguro Social en la organización de sus archivos después de que la Auditoría Superior de la Federación les hizo la primera gran auditoría en archivos. Imagínense quién, la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Y entonces resulta, tú ya no estabas en ese proyecto, resulta que cuando hago la primera reunión, me trabajo con todos, ¿no? Les digo que voy a trabajar primero sobre su manual de organización y su reglamento interior. No se los hubiera dicho. Cuando llegué a las unidades administrativas, todos estaban reformando el manual. Todos estaban haciendo un manual diferente. Por lo tanto, no podía yo revisar nada. Y se te quedan viendo de arriba para abajo y te humillan, en realidad, porque qué tan importante puede ser un chaparrito con barbas ya medio canoso o muy canoso para venirme a decir qué tengo que hacer con mis atribuciones. Seguramente para ellos. Las atribuciones y sus funciones son archivísticas. Se dice, en la organización documental se clasifican atribuciones y funciones. Se ordenan expedientes producidos en el cumplimiento de sus atribuciones y funciones. Y se instalan los archivos en contenedores con los expedientes ordenados generando una clave topográfica. ¿Saben ustedes lo que se tiene que hacer? La organización documental clasifica atribuciones dadas en el marco normativo de la dependencia, institución o sujeto obligado. Se integran los documentos que no lo estén, no en carpetas, sino en expedientes. La unidad de instalación por excelencia. Si usted a mí me dice, maestro, si yo tengo 3 áreas llenas de carpetas de correspondencia de entrada y salida, dice usted que no tengo archivo. No, entonces ¿qué tengo? 3 áreas con carpetas de correspondencia de entrada y salida. No es un archivo. Son salones y cuartos con carpetas de correspondencia de entrada y salida. Pero un archivo no lo tiene. No es un archivo. Para que sea un archivo tiene que estar expeditado. Unidad de instalación a nivel internacional. El expediente es como el municipio. El municipio es el que gobierna. ¿Estamos de acuerdo? Esa parte. Dentro del municipio, ¿qué hay? Rancherías, agencias municipales, mayordomías, pueblos, ¿no? ¿Pero quién gobierna? El municipio. Bueno, el expediente es eso. Es la mínima unidad de instalación en un archivo. Bueno, ya vimos lo que es la atribución y ya vimos que es muy importante esta atribución. Pero entonces, ¿qué es clasificar? Porque aquí también traemos una pelotera. Cuando la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se publica en el 2002 y se empieza a hablar, mal manejada por muchas personas, la clasificación, todo el mundo pensaba que hablar de clasificación era hablar de reserva y confidencialidad. Y no es así. Hablar de clasificación archivística no es reserva y confidencialidad. Además, me atrevería a decir, ¿sí? Esa clasificación de reserva y confidencialidad en México no es una clasificación, es un estatus de la documentación. Hoy es reservado, hoy, mañana no. En cambio, la clasificación es de por vida, porque el código de clasificación, cuando se clasifica bien, forma parte del número de inventario de un expediente, de la CURP del expediente. Con ese nace, con ese crece y con ese se muere o se va al histórico. No hay archivos muertos, no hay, no digamos, aunque los veamos todos revueltos, eso no es un archivo, es una bodega. No hay archivos muertos. Quisiera yo saber quién los mató. ¿O qué acta de función tienen ustedes para decir que hay archivos muertos? ¿O qué es el archivo muerto y hoy no? No hay archivos muertos, pero sí hay expedientes inmortales. No hay archivos muertos, pero sí hay expedientes inmortales. Clasificación, disciplina que se ocupa
de los principios, las leyes y aplicaciones que corresponden en el contexto del conocimiento, a la distribución de los conceptos en universos organizados. Para la clasificación documental, la disciplina se ocupa de la asignación de símbolos para los documentos con vistas a su organización lógica y a su recuperación eficiente. A la clasificación la podríamos concebir como la actividad intelectual que se realiza sobre un documento o expediente, analizándolo, interpretándolo e identificándolo mediante un símbolo o código, con el fin de ubicarlo en una porción lógica dentro de un grupo, serie documental, y así facilitar su recuperación y consulta. La archivística es una ciencia, aunque no lo quieran creer, tiene método, tiene principios. La archivística tiene un objeto claro, los archivos, organizar archivos, y tiene un fin básico. El fin básico es recuperar la información que se encuentra en expedientes, recuperarla para ser estudiada en las diferentes etapas. Al clasificar, debemos al menos saber qué se entiende por clase. No, pues es que yo hice un cuadro de clasificación. Oye, qué bien que lo hiciste. Yo trabajaba en Verify. Entonces me llega un cuate, digamos, un sistema que se llama el SICA. Yo era el director de normatividad archivística, creamos un sistemita. Y pues va un cuate de una de estas instituciones bancarias, ¿no? No es la Comisión Nacional Bancaria, es otra. Pues este cuate llega al IFAI, no se quiso subir por el elevador y empieza a subirse por las escaleras. Y oíamos que cantaba y bailaba. Busca entonces mi jefe de departamento, Arturo Jarillo Luna, y se pone a platicar con él. Y entonces Arturo empieza a revisar algo y me llama y me dice, oye, fíjate que aquí hay un señor que hizo un código de clasificación, pero dice que no lo puede subir al SICA. No lo puedo subir, no lo puedo subir al SICA. Ah, chicos, pues mándame. Yo llego a mi oficina. Empiezo a ver su código de clasificación, le digo, a ver amigo, ¿usted tiene una unidad administrativa que se encarga de la administración de los recursos humanos? No. ¿Usted tiene una unidad administrativa que se encarga de la administración de servicios generales? No. ¿Usted tiene una unidad administrativa que se encarga de la administración de los recursos financieros? No. Ah, pues ya sé por qué no lo puede subir. ¿Por qué? Porque este cuadro está mal hecho. Y me contesta, no, el mal hecho es usted. Este cuadro está bien hecho porque está igualito al de función pública. Luego entonces, ¿de quién era el cuadro? ¿De ellos o de función pública? ¿Las atribuciones llegan a las funciones de función pública? No, no son las mismas. No son las mismas. Por lo tanto, no tienen las mismas unidades administrativas. Y ese sistema informático ya había sacado todas las unidades administrativas de todas las dependencias. Ellos lo que tenían era una dirección general administrativa que se encargaba de todo. Y no diferentes unidades administrativas. Así que la clasificación, además, es hoy en día considerado un sistema de organización del conocimiento que permite distribuir documentos y expedientes en una secuencia lógica, interrelacionada, convirtiéndose en realidad en un sistema de clasificación archivística que puede ser orgánico, temático o funcional. No voy a venir a defender el sistema funcional, no. Ya tiene demasiados defensores. Simplemente el Consejo Internacional de Archivos, donde el 95% de los países de este mundo están afiliados. Ya tienen el 95% de los países que los están defendiendo. ¿No? Pero es el mejor, es el más claro. Pero existe un código de clasificación temático que genera temas. Por ejemplo, recursos humanos, servicios generales. Otro que es eminentemente estructural, orgánico, Dirección General de Recursos
recursos humanos, y el funcional, que es saber qué se hace en las unidades administrativas. Por ejemplo, administración de los recursos humanos. ¿Es una función o no? ¿Sí? Tengo la atribución de administrar. ¿Y cómo lo administro? Con todos estos procesos. La operación de clasificar aparece determinada por 4 factores: la estructura del mundo de los documentos, una función, a su vez, de la estructura del mundo del conocimiento, los sistemas de clasificación que nos permiten codificar esas estructuras, el modo en que la gente construye y usa las clasificaciones y las características de la unidad de información. Pero no podemos soslayar el instrumento resultado de la clasificación archivística. Me refiero al famoso y muy mal entendido cuadro general de clasificación. Si yo ahorita me bajo con el micrófono, no se espanten, hoy no lo voy a hacer, pero normalmente me bajo con el micrófono y yo empiezo a preguntar. ¿O quieren que me baje a preguntar a ver quién sabe? Cuando pregunto, ¿para qué sirve el cuadro general de clasificación archivística? ¿Para qué sirve el cuadro? Unos me dicen, pues para clasificar, que es una silla. Otros me dicen que para cumplir con la ley de transparencia. Otros me dicen que para que les dé el Archivo General del Estado la baja documental de documentos. El cuadro general de clasificación archivística tiene un uso prioritario. El uso prioritario es que se convierte en la guía de organización de los archivos de trámite. Con el cuadro de clasificación organizo archivos de trámite. Es la guía de organización. Si tengo un buen mapeo, si tengo un buen estudio institucional, si he detectado muy bien secciones, series, quizás subseries, ese mapa me va a decir cómo lo puedo organizar, ese archivo de trámite, dónde van a estar los expedientes, el código de información que debe de tener, y entonces esto sirve de un gran motor de búsqueda en cualquier sistema informático. Si no, no voy a localizar nada. El cuadro general de clasificación es para organizar archivos. En realidad no sirve para nada más. Para tenerlo en el escritorio, para decir que ya lo hice. Y gran sorpresa me he llevado cuando voy a los archivos, el archivista no tiene el cuadro de clasificación. Parecería como que el cuadro de clasificación es un documento reservado, que nadie lo puede. No, hombre, ese es el documento más público del mundo. Todo el mundo debe de conocer en una unidad determinada, en una dependencia determinada, el cuadro de clasificación. Es la matriz de organización de los archivos. De trámite. El cuadro de clasificación no puede ser la matriz de los archivos de concentración ni de la historia, ¿correcto? Porque ya vienen estos, ya vienen organizados, ya vienen clasificados. Lo importante del cuadro general de clasificación archivística es saber para qué sirve y cuál es su importancia dentro de la teoría archivística y dentro de la técnica científica de organización documental. Ese instrumento archivístico producto del proceso científico de clasificar se elabora como una guía de organización para los archivos de trámite o de oficina, ya que estos deben ser reflejo fiel del cumplimiento de las atribuciones y funciones de las unidades administrativas que lo producen. Esa parte final, también pónganle cuadritos azules y rojos para que no se les olvide. El archivo de trámite es reflejo fiel de la unidad administrativa que lo genera y lo produce. No de otra, sino de esa. Por eso tenemos un archivo de trámite por cada unidad administrativa. Conclusiones finales. Ya, se van a evitar de mí. La importancia de los archivos en el marco de la Ley General de Transparencia se debe de abordar conociendo y analizando tanto a los archivos como a la archivística misma, ya que en sus procesos, métodos y técnicas científicas aplicadas
aplicadas a las atribuciones, documentos y expedientes producidos por las unidades administrativas en cumplimiento de esa atribución y funciones, convergen tanto en la transparencia, en el derecho a la información, como en la rendición de cuentas, derechos ciudadanos consignados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿En dónde está el cumplimiento de los derechos ciudadanos? En el expediente. ¿Y en dónde están los expedientes? En los archivos. No en las bodegas, en los archivos. Los archivos públicos son importantes no solo para la Ley General de Transparencia, sino para la reforma constitucional en materia de transparencia del 22 de enero del 2014, publicado en Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero del 2014. Bueno, aquí lo hice a propósito, porque nosotros siempre decimos, no, en el Diario Oficial, no, espérate, antes de que se publicara el Diario Oficial se discutió y tiene una fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento es la fecha que se da en el Congreso de la Unión y es el 22 de enero del 2014 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014. Porque el propio diario ya es un documento también. Por lo que el Congreso de la Unión expedirá la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes federal, estatal y del Distrito Federal, ahora con la reforma se llama Ciudad de México, y municipal, que determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos. ¿Tendrá o no tendrá relación los archivos con la transparencia? Que en la reforma de transparencia, en la reforma del artículo 73 precisamente, se dice que el Congreso tiene que expedir una ley general de archivos, una ley reglamentaria de la reforma de archivos. Sí, de esos que tienen ustedes abandonados por ahí, de esos exactamente. Para que todo el país tengamos una línea para trabajar y que cada estado pueda tener, y en la Ciudad de México, parametrizar, armonizar sus leyes con esta ley general. Para que no digamos que cada quien hace lo que se le pega la gana. Aunque yo creo que de todas maneras lo van a seguir así. Sin archivos públicos, organizados y funcionando, será casi imposible cumplir con el artículo 6 constitucional y por ende con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El acceso a la información es el acceso a la verdad, y la verdad, el acceso a la información es el acceso a la verdad. Y la verdad se encuentra en documentos organizados en expedientes producidos en cumplimiento de las atribuciones de las unidades administrativas. Evitemos que el mundo de los archivos siga siendo el mundo de los ciegos. En la hoja anaranjada puse ahí el mundo de los ciegos, el tuerto es rey. En los archivos estamos siendo manipulados, la gente de los archivos, el mundo de los archivos, por gente que apenas sabe de archivos. Hay que estudiar y hay que crecer para que no siga siendo el mundo de los ciegos. Los archivistas estamos comprometidos con la verdad, pero con la verdad sin adjetivos, no importando si con esta verdad perjudicamos a una escuela o a la otra. Tenemos que ir en busca de la verdad, y esa verdad está en nuestros archivos públicos. Para finalizar, y antes de las preguntas, quiero contarles un cuento. Un cuento que me decía Jonathan, Gloria, que aquí sucede mucho. Había una vez un trabajador de la Universidad Pedagógica de Veracruz. Un muchacho, trabajador, joven, muy joven, jovencísimo, buen trabajador. Él era secretario particular de un alto jerarca de la universidad. Trabajaba de sol a sol, siempre estaba trabajando.
Cuando llegaba a su casa, él tenía un hijo, una esposa y un hijo como de 4 años. Cuando llegaba a su casa, este muchacho pues ya veía dormido al niño, ya no, vio como que lucecita en el cuarto del chamaco y se metió. El chamaco se despertó y se puso a llorar. La mamá salió, lo vio, le dijo: es que no te conoce, no sabe quién eres, en la oscuridad no espantaste. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Te tomas unos días y se van al campo solos a convivir, para que convivas con tu hijo. Finalmente le habló por teléfono a su jefe, le pidió perdón, por favor, denme unos días, que es un asunto familiar. Y el jefe le dijo. Llenaron la camioneta con juguetes, con pelotas, y el señor llevaba su laptop. Bueno, llegaron al campo, un campo muy hermoso. El niño salió corriendo, bajó cosas, se fue. El papá buscó una piedrita adecuada, abrió su laptop y estaba redactando el último oficio para la circular del personal. En eso, llega corriendo el niño, todo sucio, sudando, con sus manitas aquí, le dice: papá, papá, papito, papito, ¿qué crees que tengo aquí? Y le dice el papá: mijito, no sé qué tienes aquí. ¿No sabes qué tengo aquí? No, no sé. Ah, mi mamá decía que eras bien inteligente. No adivinas qué tengo aquí. Bueno, dime qué tienes aquí. Una mariposa. ¿Tienes una mariposa? Sí, tengo una mariposa. Pero a ver, ahora sí dime, ¿está viva o está muerta? No, mi hijo, yo creo que está viva. No, papá, está muerta. Dice: no toma muy en cuenta, él sigue redactando su último oficio de la circular. Y entonces llega otra vez, entonces corriendo con sus manitas aquí, dice: papito, 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 ¿qué crees que tengo aquí? ¿Qué crees que tengo aquí? Pues una mariposa, ¿no? Y dice: sí, viva o muerta. Pues no, que estaba muerta. No, papito, está viva. Entonces el papá dice: a mí que se me hace que ese chamaco ya se volvió loco de tanto encierro que tiene, ¿no? Hizo daño al aire, ¿no? Así como cuando Jonathan trabajaba conmigo y venía para que regresaba, llegaba como loco, le hacía daño al aire. Pues se volvió a ir al niño, el papá ya preocupado, agarra y empieza a guardar la computadora y las cosas, pues ya medio serio, ¿no? Ya estaba serio. Y regresa, el niño se vio un chiquero y regresa oliendo a rosas, con unas manitas aquí otra vez: papito, papito, ¿qué crees que tengo aquí? ¿Qué crees que tengo aquí? El papá le toma las manos inmediatamente y le dice: ¿tienes una mariposa? Sí. ¿Está viva o? Y le dice el padre: tu mariposa está muerta si quieres que esté muerta. Está viva si quieres que esté viva. El papá es la institución donde ustedes trabajan. Trabajador, duro, exigente, en todos los sentidos. Exigencia de responsabilidad. El niño son ustedes. Ustedes los trabajadores, que posiblemente sean de archivos o no, pero en este caso para mí son de archivos. Y la mariposa son los archivos. ¿Cómo quieren que estén los archivos? ¿Vivos o muertos? Muchas gracias. Ahora sí, pues tenemos como 10 minutos para contestar preguntas. Claro, sí. Yo era todavía director del Archivo General de Nación, era director de Normatividad Archivística, era director de Archivos del Gobierno Federal, cuando decidí renunciar por dignidad. Porque eso sí, puedo ser muy burro, pero soy muy digno. No me gustó mucho cómo corrieron a la directora de ese momento, a la doctora Estela María González, de manera irracional, y entonces yo renuncié. Y entonces me quedé sin chamba. Y entonces ahí los de la Comisión Federal de Electricidad, pues ahí le fueron a coquetear. Y comenzamos a trabajar algunas cosas con ellos. Pero el IFAI pues, me pidió que participara en un concurso de oposición con 50 personas más para ocupar la dirección de normatividad archivística,
y bueno, pues tuve que dejar la chamba esa. Y se la dejé a mi actual socio, al maestro Ramón Aguilera Murguía. Le dije, oye, pues tú puedes atender ese asunto, por favor. Y comenzó a trabajar. Antes de la publicación de la Ley Federal de Transparencia, antes de la puesta en vigor de la Ley Federal de Transparencia, y antes de los lineamientos de archivos del gobierno federal, comenzaron a trabajar. Y se logró hacer un verdadero sistema archivístico en Comisión Federal por todos lados. Un verdadero sistema porque sí se trabajó tratando de cumplir todos los factores y cambiando lo que son las carpetas de correspondencia, entrada y salida por expedientes. Se hizo un sistema interno y se trabajó muy bien. Hoy en la actualidad, la Comisión Federal de Electricidad creo que es la que, fíjate, es la que menos tiene expedientes reservados. Es la que menos reserva tiene. No tiene necesidad de reservar nada. Todo lo tiene organizado, ubicado y bien concentrado. Esa es una buena experiencia de trabajo que después yo terminé, porque cuando salí del IFAI me incorporé a este tipo de trabajos en el proceso de las consultorías y de las asesorías. Otro lugar en donde se trabajó muy bien fue en la Sociedad Hipotecaria Federal. Ojo, ahí resulta que hicimos un cuadro de clasificación y me di cuenta, al hacer el cuadro de clasificación juntando atribuciones y funciones, me di cuenta que la estructura orgánica funcional de ese Banco del Estado para financiar vivienda estaba mal. Había una gran cantidad de unidades administrativas que hacían lo mismo, lo mismito, igualito. Ellos debían de tener 9 unidades administrativas, tenían 90 unidades administrativas. Entonces, pues, yo muy sorprendido, pues fui con la muchacha de los archivos, Priscila, que es una señora muy linda, muy inteligente, me dijo, hazme un favor, vamos con el director general y enséñale el cuadro. Fuimos con el director general, le enseñé el cuadro, lo analizó, inmediatamente contrató una empresa de políticas públicas para reestructurar el funcionamiento. Es el único caso que yo conozco y que estuve viviendo, fíjense bien, el único caso, en que un cuadro de clasificación archivístico logró modificar una estructura orgánica de una dependencia. En donde en realidad la lana se estaba yendo por los suelos, ¿no? Porque había muchos directores generales que hacían lo mismo. Y había uno que era el que juntaba toda la información. Ese es otro caso importante de la aplicación archivística. Desgraciadamente, no son muchos los casos. No podría yo narrar todos los casos, ni siquiera en los que hemos trabajado. En Coatzacoalcos hemos trabajado muy fuerte, donde nos ayudó Jonathan desde un principio y Gloria, pero bueno, el resultado final no fue el que hubiéramos querido, ¿no? En comunicaciones y transportes también se trabajó muy fuerte, ¿sí? Y sí he de reconocer que a nivel capacitación de formación archivística, el que lleva la mano es la Secretaría de Hacienda y Crédito, porque ahí sí han hecho especialidad en archivística, han trabajado a la gente, tienen un programa desde que entró la oficial mayor, María Fernanda Casanueva, le metió muy fuerte a la capacitación de los archivos, ¿no? de las personas que van a trabajar. Pero de ahí en fuera, tendríamos que buscar con lupa en realidad. ¿Por qué? Porque no es prioritario, porque no importa, porque si vas a recortar en los programas de archivos, en la capacitación, en la asesoría archivística. Hay que recortar tantos miles de millones de pesos en gastos personales y se los recortan a los programas de archivo. ¿No? Y la lucha que hemos tenido en 30 y tantos años es tratar de evitar. Pero el tiempo pasa, nos vamos haciendo viejos y tristemente no vemos que venga una nueva generación. Son muy pocos las nuevas generaciones como para abarcar todo un país como el nuestro en esta materia. Por favor. Buenas tardes. Aquí estamos una serie de compañeros trabajadores de la CEME, la Comisión Estatal. De hecho, pues yo creo que la mayoría no tenemos una formación como archivistas, pues llegamos al área y
traemos un retraso en nuestro país muy fuerte en esa discusión. Nos debemos mucho la discusión sobre qué hacer con los expedientes de personal. Para empezar, yo no puedo transferir un archivo de concentración, expediente de personal. No lo puedo transferir hasta que el trabajador ya no es activo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, aquí hay otro error en la conservación archivística. Se dice que el expediente tiene un plazo de conservación en archivo de trámite. Una vez se cierra el expediente, una vez cerrado el expediente, ya le voy a dar 1, 2 o 3 años, no antes. Información del expediente no lo puedo tirar y pasar al archivo de concentración. Un profesor, como cualquier trabajador, ¿cuánto tiempo trabaja? Bueno, pues el tiempo que trabaje, ese expediente estará activo. ¿Estamos de acuerdo? Activo. En el archivo de trámite, activo. Porque le voy integrando. Si el trabajador lo corrieron por borracho, si se murió, si se pensionó, si se jubiló, eso es lo que se me ocurre ahorita, después de 30 y tantos años, con el último documento, administrativamente, que entre, ese documento cierra el expediente. Claro, él seguirá teniendo servicios médicos, pero ya no en la unidad administrativa. Es entonces cuando digo, una vez que entró el último acto administrativo, una vez que entró, lo voy a guardar 1 año, 2 años, 3 años, según el expertise del administrador público. Después de estos 2 años, ¿qué voy a hacer con él? Lo voy a mandar al Archivo General de Concentración a que lo sigan guardando. ¿Cuánto tiempo? Ahí está el problema. No tenemos una discusión sobre el tiempo. No sabemos qué hacer. Por eso todos los archivos de personal están metidos en los archivos de concentración. 1, tienen datos personales. Para empezar. No puedo estarlos tirando ni vinculando. 3, no los puedo tirar. ¿Qué necesitaríamos? Eso es a lo que yo me refiero cuando digo que las cosas no son prioritarias, las vamos dejando que se amontonen. Necesitamos que se junte el ISSSTE, el IMSS, la Secretaría de Trabajo, el IFAI, el Archivo General de Nación, las Secretarías de Gobernación. Necesitamos que se junten y discutan qué hacer con el expediente una vez que ha perdido todos sus valores. Se lo regresamos al trabajador. La documentación cerrada y la administramos informáticamente, y el original se lo damos a sus clientes, se lo regresamos al trabajador o se lo damos a su familia si es que falleció. ¿Así lo hacemos? Bueno, lo tenemos que discutir y tiene que salir una norma. Desgraciadamente, queridos amigos, en la Ley General de Archivos dice vituma. ¿Alguien más? A ver, muchachos, con todo respeto y cariño a la Archivo de la Nación, que trabajé ahí y estuve muy activo, yo no estoy de acuerdo con el, yo Jorge Nací, no estoy de acuerdo con el cuadro general de clasificación de asuntos comunes, porque para mí no hay asuntos comunes. Esos asuntos que llaman comunes son los que generan las unidades administrativas de apoyo administrativo, recursos humanos, servicios generales, informática, planeación y evaluación, ¿no? Y que son
áreas muy importantes. Sin embargo, no obstante que lo he criticado públicamente y hasta por escrito, el Archivo General de la Nación tiene una política, ¿sí?, del momento, una política que ha generado como política, que no tiene nada que ver con lo archivístico, ¿no?, que es: vamos a hacer un cuadro de asuntos comunes. ¿Para qué? Para agilizar el trabajo, para que todo el mundo de esas cosas administrativas las tenga igual. Yo no digo que esté mal tener un cuadro de lo que ellos llaman asuntos comunes, no digo que esté mal, lo que digo es que no se ha hecho un estudio institucional real y auténtico para ver si ese es el cuadro de asuntos comunes. O sea, yo no entendería hacer si me voy estrictamente a la archivística, yo tengo que hacer un estudio institucional de toda la administración pública. Pero cuidado, ustedes no tienen que tener ese cuadro. Ese es para el Ejecutivo Federal. Ah, no, es que todos los estados son de copia. Hablan mal del centro y copian todo lo que el centro hace. Y no es así. Igual con la ley de transparencia. Todo el mundo hizo leyes de transparencia, están bien parecidas a la federal. O sea, yo creo que los estados de la República, al ser libres y soberanos, deberían de hacer un estudio institucional, un estudio administrativo institucional de toda la administración pública por estado y de los municipios que se expresen por otro lado, ¿no? Y poder definir si ese cuadro de asuntos comunes es el que quieren o no quieren. ¿Estamos de acuerdo? El Archivo General de la Nación es el archivo del Ejecutivo. Por eso discutimos que no es un archivo de la Nación. No podemos en México tener un solo archivo de la Nación. Necesitamos tener muchos archivos nacionales. Veracruz tiene un archivo, una parte de los archivos nacionales, Querétaro tiene otro, Quintana tiene otro, porque hay historia en todos lados, ¿no? El Archivo General de la Nación es el archivo histórico del Ejecutivo Federal. Sí, que se le ha nombrado que es el órgano importante, sí lo es, definitivamente, indiscutiblemente lo es, en donde se supone que está la gente más preparada en materia de archivos y por eso pueden dictar. Pero yo soy muy claro en ese sentido. Un Estado libre y soberano tendrá la capacidad de analizar si le conviene o no le conviene aplicar el cuadro de asuntos comunes que el Ejecutivo aplica. ¿Cómo? O sea, si yo fuera el director general de los archivos del Estado de Monclova, yo no lo aplicaría. Yo lo que haría es un estudio institucional, me basaría a ver cómo funcionamos en la administración pública y sí saco un cuadro de asuntos comunes, pero fundamentado en el testimonio de cómo funcionó realmente. Les pongo un ejemplo muy claro. Todas las áreas contables están en ese cuadro de asuntos comunes. De ser común, no le quita lo importante, o lo sustantivo. Aguas. Porque el otro cuadro le llaman cuadro de asuntos sustantivos. Luego entonces, lo que tengo en los comunes no son sustantivos. Cuando el área contable se persigue de oficio. ¿O no? Entonces, ¿es sustantivo o no es sustantivo? O sea, partiendo nada más desde ese punto de vista. Sin embargo, yo no he dicho nada. ¿Alguien más? Por favor. Maestro, buenas tardes. Considerando la importancia de los archivos, ¿cuál sería entonces la consecuencia social, institucional, incluso personal, para la mala conservación de archivos? Y lo pongo en dos sentidos. Uno comercial y uno académico. Fui a una escuela porque además quería estudiar carpintería. Me piden documentación incluso académica. Si tienes comprobante de secundaria, si tienes comprobante de bachiller. Estuve en esa escuela y lo dejé
Hay consecuencias muy claras. O sea, obviamente la consecuencia es una afectación a la sociedad inmensa en sus títulos personales, ¿no? Pero bueno, hay que revisar el marco normativo. Para esto hay que revisar el marco normativo si el marco normativo establece temporalidad. Muchas veces la gente entra a una licitación pública y le llaman y le dicen, ven a recoger tus papeles y nunca va. Pues no va. Pero ahí sí hay un marco normativo. Dice que a partir del anuncio, ¿sí?, estarán guardados 90 días. Si no vas a los 90 días se destruirán. Se destruyen. Pero hay un marco normativo, hay un reglamento, un lineamiento, una ley, ¿no? Que además se lo dicen a los que participan. En este caso yo no sé si exista o no un marco normativo. Si no existe, hay que denunciarlo. Es decir, si se llevaron todos los paquetes en un camión para tirarlos al kilo y tengo evidencias de eso, hay que denunciarlo. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de leyes y normas, hasta código penal, que sanciona al funcionario que hace un mal uso de la documentación cualquiera que sea. Para poder tirar en un camión al kilo, primero necesito un acta de baja documental. Y para obtener el acta de baja documental, necesito un dictamen y un diagnóstico, en donde la autoridad dice que efectivamente perdieron valores documentales, ya no sirven para nada. Si esa tirada no tiene un acta, no tiene un dictamen y un acta de baja documental o el similar que en el Estado se corresponda, se ha cometido un delito. Se ha cometido un delito de patrimonio documental. Patrimonio documental. Sería muy conveniente que leas, por favor, el Código Penal y el Código Civil. Y sería muy conveniente también que leas la ley federal de monumentos y zonas arqueológicas e históricas. Ahí el artículo 36 en fracción 2 y 3 dicen que todo documento, cualquiera de estos, todo documento es un monumento. Y no lo puedes tirar hasta que no le compruebes lo contrario. Rompes un oficio que no está dictaminado, es como si te subieras en tu coche a Palacio de Gobierno y te estrellaras en la puerta. Por eso hay que leer el marco normativo. Muy importante leer el marco normativo. Digo, no nos podemos mover así nada más, ¿no? Es muy importante. Y también es importante, te recomiendo que leas la Ley General de Bienes Nacionales. La Ley General de Bienes Nacionales establece que todo el documento de archivos públicos son bienes nacionales y patrimonio de la nación. Para que estos se tiren hay que probar que no sirven. Para eso es el dictamen de valoración documental. ¿Alguien más? Yo ya me cansé, ¿eh? Ni un torito, ni un whisky, ni nada. Algo así, ¿no? ¿Qué tan válido es que una autoridad como el Seguro Social manifieste en un acuerdo derivado de una queja por una mala práctica médica que el seguro se le deje en estado de indefensión porque no encuentra los archivos en los cuales pudiera constatar algún dato para resolver la queja que se presentó?
válidos, pues para mí no es válido. Para mí no tiene validez, pero hay que revisar, ¿sí?, cómo fue el proceso de valoración. Fíjate todo lo que se tiene que hacer. O sea, no te voy a contestar, te voy a decir lo que se tiene que hacer. Hay que revisar cuál es el proceso de valoración documental de esos expedientes que a los 5 años cumplen su validez. ¿Qué es lo que se tira y qué no? Y entonces sí sería cuestión de preguntar por qué se tiró ese expediente si tiene valor. Ojo, el que yo pueda tirar un expediente a los 5 años no significa que lo tengo que tirar. Sí, lo voy a valorar para pasarlo a otro archivo. Lo que no hace la administración pública es entender que no lo tiene que tirar. O sea, tienes que valorarlo, porque si son documentos importantes, legales, jurídicos, ¿qué es lo que guardo y qué no guardo? Valorar para depurar, ojo, no es depurar, es valorar para depurar. ¿Cuál es el proceso de valoración que estoy ejerciendo? ¿Cuáles son mis criterios de valoración? Cuando yo ya esa información la voy a liberar. Ojo lo que estoy diciendo, la voy a liberar. Eso de que pasen 5 años y ya pueda yo tirarlo, lo único que hago es que puedo liberarlo de la administración. A mí ya no me sirve, pero lo tengo que valorar para ver a quién le sirve esa valoración. ¿Sí me explico? Claro, pues agarramos mañas, ¿no? Está como la ley de transparencia, ¿no? El primer año de la ley de transparencia todos dijeron, pues reserva a 12 años. Todo. Y si se enoja el IFAL, pues le quitan la reserva. Son mañas. Esa es una maña. Otra maña es esto de, que yo les platicaba, de hacer las declaratorias en donde no tengo la información, ¿no? Pero sí la tienen. Pero pues no saben nunca. Muchas gracias. A continuación, el maestro Francisco Alfonso Avilés hará entrega de un merecido reconocimiento al maestro Jorge Nasif Mina y llevará a cabo la clausura de este significativo evento. Con este acto, la Universidad Pedagógica Veracruzana agradece a todos ustedes su amable presencia en esta jornada de trabajo. Les recordamos que sus constancias pueden pasar a recogerlas en la parte de afuera de este recinto, por favor.